Seguimos en Intelexis con el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo. Gracias por venir, Alejandro. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar con vos. Buenas tardes. Alejandro, compañero mío de la facultad hace muchos años. Mirá. También hemos hecho la vida hospitalaria juntos y conozco la trayectoria que tiene en el ámbito de la neurología, muy importante. Alzheimer, ese es el tema que nos ocupa hoy, pero una novedad, un nuevo concepto, Alzheimer prodrómico. ¿De qué se trata? Claro, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, de la cual hoy en día estamos hablando mucho porque es como que da la impresión que está aumentando la frecuencia. Sí. Y se están movilizando todos los científicos y las empresas para lograr un tratamiento adecuado. Pero falta un detalle, que es el diagnóstico precoz. De eso se trata un poco nuestra conversación. Dos palabras sobre la enfermedad de Alzheimer. Bien. La enfermedad de Alzheimer forma parte, junto con el Parkinson y junto con una demencia, que es la demencia de los cuerpos de Lewis, e incluso otra demencia más, que es la demencia frontotemporal, de trastornos degenerativos neurológicos que antes se conocían muy poco y que ahora parece que nos invaden por su frecuencia. ¿Por qué? Porque la población, la estructura de la población, la composición, obviamente que viene cambiando en los últimos 150 años de manera muy acelerada. Yo les traje acá unos datos, unas láminas, que no sé si se alcanzan a ver, y si no se alcanzan a ver, si no, yo se las puedo leer. Pero cuando Alois Alzheimer describe la enfermedad, que lo ha hecho tan famoso por su apellido, en 1907, los hombres vivían promedio 48 años y las mujeres 52 en la región donde él vivía. Si miran esta lámina se van a encontrar con la sorpresa de cuánto se vivía en nuestra ciudad de Buenos Aires en 1895 y hasta llegar al día de hoy. Arrancamos en los 26 años y terminamos, bueno, más o menos en los 80. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una enfermedad que aparece con la edad? Exactamente, es edad dependiente, depende de muchas cosas, pero de la edad del grupo etario depende un montón. Entonces, claro, de esta manera evolucionó la ciudad de Buenos Aires, evolucionó todo el planeta. Por tanto, ahora tenemos muchísimos pacientes con esta enfermedad. Y entonces el problema médico se ha acrecentado. Por eso que se han formado esos grandes consorcios de investigadores y de empresas que necesitan el material humano, y necesitan el material económico, y necesitan el tiempo para diseñar nuevos métodos de diagnóstico y nuevos métodos de tratamiento. Alejandro, ¿la persona se da cuenta ella misma de que tiene algo de Alzheimer? ¿O es el familiar que nota algo diferente? Mira, en un principio el paciente es consciente, pero en general después los que son más conscientes son los familiares. Nosotros los neurólogos tenemos un cuadro muy típico. El paciente que viene preocupadísimo por su memoria y que en general viene solo y le hacemos las evaluaciones neurocognitivas, son en general todas normales o prácticamente normales y tienen lo que nosotros llamamos técnicamente olvido benigno. El olvido benigno es cuando yo no me puedo acordar de algo, no me puedo acordar de algo y dentro de media hora me lo acuerdo. Me quedo tranquilo. Listo. No se te perdió, lo tenías adentro de tu cabeza, pero el acceso a la información está un poco más lento. Ahora, el paciente que lo traen y te dice, mire doctor, yo no sé por qué me traen, acá vengo, mi señora me dice que venga, mi hija también, yo estoy fenómeno, pero bueno, vine para darles el gusto. Le hacemos la evaluación neurocognitiva y nos asustamos, porque tiene tantas fallas ese paciente y evidentemente que no tiene una conciencia adecuada de su grado de enfermedad. En la enfermedad de Alzheimer ocurre lo siguiente, por alguna razón, una proteína que sirve para conectar las neuronas, para hacer la sinapsis y que cuando termina de cumplir su función se degrada, va a una forma soluble y se elimina, no sigue esta vía metabólica de manera adecuada. Se transforma en una sustancia insoluble que se empieza a precipitar entre las neuronas. Es la famosa sustancia amiloide. Con el tiempo, la matriz, el espacio entre las neuronas, se llena de estas placas amiloides, se modifica el metabolismo dentro de la neurona, se le rompe el esqueleto, que está armado de proteína tau, y también se empiezan a armar unos ovillos de proteína tau que terminan por, obviamente, matar a las neuronas. Se pierden los circuitos, se pierde la información que tiene allí dentro y nos empezamos a deteriorar. ¿Cuántos pacientes hay en la Argentina con Alzheimer? Y hacete una idea de por lo menos 400.000, porque vos pensás que esto lo tiene una persona de cada 9 por encima de los 60 años. Puede ser en forma muy leve, pero ya lo tiene.
Y de ahí viene, digamos, el punto de nuestra charla. Del diagnóstico precoz. Porque cuando el paciente viene al consultorio y nosotros le hacemos la evaluación neurocognitiva y empezamos a notar algunas cosas, o empieza a notar algunas cosas la familia, mínimo hace 6 años que se viene desarrollando esa patología. Hacete la idea que entre 6 y casi 20 años le toma a la enfermedad saltar a la clínica, saltar a los síntomas. Entonces, ¿cuál es la idea hoy en día? Bueno, tenemos que prepararnos para cuando tengamos medicamentos realmente eficientes. Al día de hoy podemos estimular a las neuronas que quedan. Las de los circuitos de la memoria que usan acetilcolina, les damos estimulantes de la acetilcolina. Las que usan glutamato, le damos reguladores de glutamato. Los pacientes mejoran, pero no tenemos un remedio que va al fondo de la cuestión y que para esa precipitación de sustancia beta-amiloide y la de los ovillos de proteína tau. Nos preparamos para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Primero tenemos que diagnosticar la enfermedad antes que se pierda la primera neurona. Eso es el diagnóstico prodrómico del Alzheimer. ¿Y qué elementos tenemos al día de hoy? Estamos armando elementos que le llamamos marcadores. Entonces, nosotros tenemos un primer marcador que aparece gracias a las resonancias magnéticas de alto campo, que son las que tienen mucho poder de magnetismo, que tienen campos de 3 Tesla, llaman resonadores 3 Tesla, que tienen funciones, se llaman resonancias magnéticas funcionales. Y entre estas funciones pueden calcular el volumen de porciones del cerebro. El hipocampo es como la puerta de entrada a la memoria. Y el hipocampo es la primera región que se achica, que se atrofia, que pierde neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Entonces podemos hacer la volumetría del hipocampo. Tipo juego de 7 errores. ¿Dónde está la diferencia entre una cosa y la otra? Exactamente. Fíjate vos que nosotros tenemos acá, con las flechitas, señalado un hipocampo, una estructura ovoidea, mucho más chiquitita que la estructura ovoidea que tenemos del otro lado. Sí. Cuando vos haces la volumetría de un paciente y la volumetría del otro, acá tenés una fuertísima sospecha de que padece una enfermedad de Alzheimer. Y esto va avanzando. Claro, esta estructura tiene que ver con un tipo especial de memoria, que se llama memoria episódica, porque uno puede haber estudiado en el colegio o en la facultad. Hemos estudiado un montón de cosas con Willy. ¿Y qué pasa? Claro, uno puede decir, sí, la Revolución Francesa fue en 1789, o no sé, uno puede dar datos, pero sí, no son datos de las cosas que uno ha vivido. La memoria que tiene un tiempo y que tiene un lugar es diferente de la memoria enciclopédica. Se llama memoria episódica. Es como cuando yo a vos te pregunto, ¿quién fue tu compañero de banco en 2º grado? ¿A dónde fuiste de vacaciones el año pasado? Esa tiene un tiempo y un lugar y forma parte de nuestra historia. Y la memoria episódica se arma en el hipocampo y es la primera memoria que se pierde en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, además de los marcadores morfológicos para diagnosticar un Alzheimer precoz, ahora hay evaluaciones neurocognitivas que apuntan a medir solamente la memoria episódica y a discriminarla, la verbal, la visual, diferentes funciones dentro de la misma memoria episódica. Esto hace que el diagnóstico neuropsicológico no espere un gran deterioro, sino que sea muy precoz. Ese es otro elemento importante. Y enseguida vamos a seguir ampliando este tema porque ahora tenemos que hacer una pausa. Te dejo una pregunta. ¿Es más frecuente en el hombre o en la mujer? Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Cienza Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Osura, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Cuando elegís una compañía de medicina prepaga, estás decidiendo a quién entregarás el cuidado de lo más importante que tiene tu vida. Entonces, pensá en Mapfre Salud. Ser grande es una actitud. Mapfre Salud. Estamos para cuidarte. Seguimos con el doctor Anderson con el tema de Alzheimer. La pregunta que le había hecho, si el Alzheimer era más frecuente en el hombre o en la mujer.
discretamente más frecuente en la mujer, pero también esto tiene que ver con que la mujer vive más años que el hombre. De todos modos, la descripción del primer caso de Alzheimer fue en una mujer. Augusta se llamaba. Y estábamos hablando de esto de si todos en algún punto de la vida, de vivir muchísimos años, somos plausibles de tener Alzheimer. No necesariamente. No es la evolución de, digamos, de lo que puede considerarse la vejez necesariamente. Y por eso hay dos grandes estudios en este momento para tener más datos genéticos, sobre todo de nuestro reloj biológico. Hay un estudio con pacientes centenarios, que son los que viven más de 100 años, y hay un estudio de la genética de los supercentenarios, que son los que alcanzan los 110 años. Están recabando, digamos, los genes de estos pacientes para poder encontrar diferencias con la población general y poder encontrar obviamente diferencias con las poblaciones que tienen tendencia a las patologías que les mencioné al principio, entre las cuales está la enfermedad de Alzheimer. Algo de la genética estamos haciendo al día de hoy, no experimental, sino digamos, en todo lo que tiene que ver con la atención diaria del paciente neurológico. Marcadores genéticos. Hay un gen que se llama APOE4. Esto lo podemos dosar perfectamente y si bien no es algo definitivo, te orienta. Cuando uno tiene el gen APOE4 una vez, porque los genes se tienen de a pares, uno puede tener el APOE2, el APOE3 o el APOE4. El 1 no existe, eso es un tema de los investigadores de cuando bautizaron el gen, pero no importa. Si uno tiene un APOE4, tiene 4 veces más chance que la población general de tener Alzheimer. Y si uno tiene el APOE4 duplicado en forma homocigota, tiene 16 veces más chance. Y esto se comprueba a través de este un análisis de sangre. Una genotipificación sencilla. Alejandro, ¿de qué nos sirve tener el conocimiento ese prodrómico de enfermedad de Alzheimer? ¿Por qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad que tiene eso? La utilidad tiene que ver con el tratamiento precoz. El tratamiento precoz va a rendir mucho más sus frutos cuando tengamos realmente la medicación adecuada, sea por boca o sea una vacuna que también está en desarrollo para evitar la precipitación del beta-amiloide. Al día de hoy, para la enfermedad de Alzheimer, vos tenés primero, medidas generales. Vos tenés que tener una adecuada estimulación cognitiva. Vos sabés que las personas que tienen actividad intelectual están mucho menos propensas que las que no la tienen. Hay claras diferencias entre los que tienen solamente estudios primarios y los que tienen estudios universitarios o terciarios, pero hay una diferencia como del 30-40%. ¿Pero de qué manera influye? Digamos, a mayor cantidad de estudios. En parte se dice que es la reserva cognitiva, pero también se dice que el cerebro de la persona que estudia fabrica más neurotrofinas, y las neurotrofinas son sustancias químicas que cuidan el trofismo, el buen estado, como si fuera una plantita de las neuronas, las mantiene más regadas, digamos. La actividad física, las personas que hacen actividad física de 3 a 5 veces por semana tienen casi 50% menos de incidencia de trastorno de la memoria. O sea, la actividad física y la actividad intelectual parece que protegen, y quizás el camino sea estas neurotrofinas. Por otro lado, hay que tener suerte con la genética, como les contaba. La genética varía mucho. Hay enfermedad de Alzheimer esporádica y enfermedad de Alzheimer genética. Y la incidencia genética cambia mucho según el patrón que nos toque. No tenemos la posibilidad hoy en día de poner una gota de sangre y que nos digan a ver cuáles son todos los genes que usted tiene vinculados al Alzheimer, que deben ser 20 o 30 como mínimo. No los conocemos a todos todavía. Ahora, tenemos 2 minutos, doctor. Y una persona que ustedes haciéndole ese estudio precoz, análisis precoz o preventivo, se dan cuenta que es una persona plausible de tener Alzheimer. ¿Qué empiezan? ¿Con un tratamiento? Hay tratamientos para proteger incluso muchos elementos que están vinculados al bienestar de las neuronas. Hoy en día se sabe que si bien no es una enfermedad vascular, la enfermedad de Alzheimer, si vos cuidas la parte circulatoria del paciente también lo proteges un montón. Y se han comparado cerebros donados por las monjas de la congregación de Notre Dame, que como evaluación neuropsicológica brindaron sus cartas de entrada a la congregación, se hicieron evaluaciones y donaron su cerebro. Se ha comprobado que las que no tenían problema vascular estaban intelectualmente, pero en muchísimas mejores condiciones que las que sí tenían problemas vasculares, a pesar de que los dos cerebros mostraban el mismo patrón de Alzheimer. Así que cuidar la parte circulatoria es importante, y ahí nos portamos como los cardiólogos. Cuidado con la hipertensión, con la diabetes, con el colesterol, con el cigarrillo, con el sedentarismo y con el sobrepeso. Alejandro, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte qué importancia tiene la familia y los cuidadores en esta enfermedad. Y la familia y los cuidadores son fundamentales para la contención emocional y para que
Y el familiar también, y dentro de lo posible el familiar no tiene que ser de cuidador el 100% del tiempo, porque realmente es muy complicado psicológicamente poder separar esos dos roles, el del familiar y el del cuidador, porque son distintos. Bien, Alejandro, muchísimas gracias como siempre, muy clarito, muy clarito. Antes de irnos, rapidito, una jornada de andar de la obra social de viajantes y vendedores, estamos hablando de la mente, de la salud, se va a hacer esta jornada el 25 de noviembre a las 14 horas en el auditorio de la obra social, temáticas, problemas actuales de la salud mental y adicciones. En la calle Moreno 2045. Y además el programa que viene nos va a dar un dolor de cabeza, me parece, ¿no? Mucho dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos dolor de cabeza, cefaleas? Cefaleas, chao. Chao.